Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos al curso de Personal Social. Quien te da la bienvenida es tu Mir Romina Heredia. Hoy tenemos un tema muy bonito, chicos. Ya habíamos hablado en la clase de religión sobre este virrey. Él es el virrey Amat y Junyent. Él pertenece a la época del virreinato y justamente nuestra clase de hoy tiene que ver con ese hermoso tema. A ver, empecemos a recordar qué aprendimos en primer grado sobre la época o el periodo del virreinato y la colonia en el Perú. Continuemos, mis amores. Muy bien, como siempre, te he mandado una presentación donde tienes tres caritas locas. En estas caritas tú debes hacer clic y vas a aprender algo bonito, ¿correcto? Entonces, nuestro título para nuestra clase del día de hoy en Personal Social es Conociendo la época del virreinato y la colonia en el Perú. ¡Ah! Chicos, ¿cómo habrá cambiado? ¿Cómo habrán sido las construcciones? ¿Qué trabajo realizaban los incas? ¿Cómo se vestía la gente de esa época? ¡Cuántas preguntas!, ¿verdad? Vamos a conocer y vamos a resolver alguna de ellas. Muy bien, mis amores, entonces ahora vamos a conocer al rey de España, Carlos I, ¿correcto? Mira, ahí está Carlos. El rey estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque ya se había enterado que Diego de Almagro y Francisco Pizarro habían muerto. La codicia los había matado, ¿verdad? Pero existían muchos problemas en América del Sur, ¿no? Donde habían colonizado los españoles, que habían tomado posesión de los terrenos. Es así que en su preocupación, él decide, chicos, ¿qué cosa? Mandar al primer virrey. ¿Qué dice ahí? Envía al primer virrey para mejorar el control de las colonias españolas. Muy bien. ¿Y cuántos virreyes nos gobernaron, chicos? ¿Cómo se llamó el primer virrey? ¿Cómo se llamó el último virrey? Vamos a conocer y vamos a responder esas preguntas. Muy bien. Entonces aquí vemos una imagen de cómo cambió la vestimenta, miren, ¿no? Entonces el virreinato del Perú fue el gobierno de los virreyes. ¿Por qué decimos el gobierno de los virreyes? Porque después de una época venía otro virrey, otro virrey, otro virrey, ¿correcto? El virrey gobernaba en nombre del rey de España. O sea, era la máxima autoridad del virreinato, era el virrey. Si la pregunta es, ¿quién era la máxima autoridad en el virreinato? ¿Tú qué me vas a responder? El virrey. Muy bien, continuemos. Nuestro país fue conquistado y colonizado por España definitivamente, chicos, ¿ya? El virreinato duró 300 años. Pregunta, ¿cuántos años duró el virreinato, chicos? ¿Cuál es la respuesta? 300 años. Muy bien, chicos. Habíamos dicho que el rey Carlos había mandado al primer virrey. Él es el primero. Frasco Núñez de Vela. Y nuestro último virrey, miren cómo cambió la vestimenta. El último virrey fue José de la Serna. ¿Y cuántos virreyes hubieron en total, chicos? 40 virreyes. En 300 años tuvimos 40 virreyes. Cuando el rey Carlos I manda a Blasco Núñez de Vela, él duró muy poco en su mandato, pues el hermano de Francisco Pizarro lo mata, ¿no? Y luego vino otro virrey para pacificar ese movimiento por la codicia de tener más terreno, porque se habían dado cuenta que había mucha riqueza en nuestro territorio. Entonces, no olviden, mis amores, primer virrey,
Blasco Núñez de Vega. Muy bien. Último virrey, José de la Cerda. ¿Cuántos virreyes nos gobernaron? 40 virreyes. ¿Cuántos años duró el virreinato? 300 años. Muy bien, continuemos, mis amores. Vamos a ver qué dice ahora. Muy bien, ahora vamos a presentar el mapa del virreinato. ¿Cómo creció la colonia española, no? Y habíamos visto cómo se habían separado el territorio en Nueva Toledo y Nueva Granada, que iba a ser para Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Muy bien. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Dice, el virreinato del Perú se extendió y comprendía los siguientes países: Ecuador, aquí está, Colombia, Panamá, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. ¿Y quién nos falta, chicos? Chile, ¿verdad? Chile, muy bien. Continuemos entonces. Muy bien, mis amores, ahora vamos a hablar sobre las clases sociales. Muy bien, ya vemos que aquí hay ¿cuántas clases, chicos? 5, ¿no? La nobleza, la clase media, el pueblo, los indios y los negros. Muy bien, ¿quiénes eran la nobleza, chicos? La nobleza estaba conformada por españoles y criollos con títulos de nobleza. Ellos no necesitaban trabajar, chicos, vivían felices. Ahora, las personas de la clase media eran españoles y criollos mestizos que no tenían título y que ellos sí trabajaban para poder ganar dinero, ¿correcto? Luego venía el pueblo. El pueblo, o bajo pueblo, como lo vas a encontrar en algunos textos, eran los comerciantes, chicos, los artesanos, los agricultores, ¿no? Luego tenemos aquí a los indios. Los indios, si bien es cierto, habían sido por muchos años explotados, marginados, esclavizados. Si bien es cierto, habían creado leyes para que vivieran mucho mejor, sin embargo, ellos todavía tenían que pagar tributos, y en muchos casos seguían siendo maltratados por los españoles. Finalmente, vinieron ¿quiénes, chicos? Los negritos o esclavos, que vinieron a hacer labores en los hogares, en las casas de los españoles. Ellos no tenían ningún derecho, eran tratados como objetos y podían ser vendidos de una persona a otra. Entonces, chicos, ¿cuántas clases sociales hubo en el virreinato? 5 clases, ¿no? ¿Cuáles serán estas clases? ¿Qué decimos? Nobleza, muy bien. Personas con títulos, ¿no? De nobleza. Clase media, personas que no tenían título de nobleza. El pueblo, que son los agricultores, comerciantes, artesanos, muy bien. Los indios, ¿no es cierto?, que pagaban tributos. Y los negros, que eran los esclavos. Muy bien, chicos, continuemos con la clase. Castas y mezclas raciales. ¿Qué pasó en esa época, chicos? Que pues un español se enamoraba de un indígena, le gustaba, o un negrito le gustaba un indígena, un español con una negrita, se empezaron a mezclar, ya empezaron a formar familias, y los hijos de cada una de estas familias tenían un nombre especial. Por ejemplo, español con indígena, su hijo era un mestizo por el color de su piel. Un negrito con una esposa indígena, su hijo iba a salir un sambo, un zambito. Un español con una negrita o un negrito, mulato. Veamos la imagen que aparece acá, mira, ¿eh? ¿Por qué llamaban o les ponían mestizo, mulato y sambo? Porque se mezclaron, ¿correcto? Se mezclaron estas razas.
y la piel de sus hijos iba cambiando. Y con el paso del tiempo ellos también se fueron casando. Por eso que ahora cuando hablamos del Perú como una raza, no hablamos de raza, porque el Perú tiene un montón de mestizaje. Somos una mezcla de razas, ¿correcto, chicos? Continuemos con la clase. Economía en el virreinato. Como ya hemos visto, la principal actividad que iba a hacer, chicos, la minería, porque los españoles habían venido justamente a eso, a llevarse el oro y la plata. Luego de eso, también como tenían que llevar esto a España, hubo el comercio, porque vinieron muchos barcos y traían muchas cosas y se llevaban muchas cosas, como hemos visto, ¿no? Hubo un intercambio de productos, un intercambio cultural. Luego pasó la agricultura, mira, en tercer lugar. Luego la textilería, que ya sabemos que es trabajar para las prendas de vestir, que vamos a ver cómo se cambió las prendas de vestir. Y finalmente la ganadería. Entonces, ¿cuál fue la primera actividad económica en el virreinato, mis amores? La minería. Continuemos entonces, chicos. Muy bien, ahora organización política en el virreinato. Entonces, el virrey era la máxima autoridad que gobernaba, ¿no es cierto?, que gobernaba nuestro pueblo. La real audiencia o la audiencia eran las personas que escuchaban, eran como los jueces que veían los problemas y escuchaban el conflicto que había. El corregidor era la persona que tenía a su cargo los corregimientos que tenían que ver con los terrenos, chicos, con los territorios. ¿Correcto? El cabildo vendría a ser como la municipalidad de Lima o como nuestra municipalidad, que la persona se encargaba de que todo vaya bien en la comunidad, que las calles estén limpias, que todo esté organizado, ¿correcto? Ese era el cabildo. Se encargaba de velar que toda la provincia, que toda la ciudad esté bien bonita. Y el curaca era la persona, era el indio encargado de hacer cumplir los tributos y los pagos a los indios. Él era un indígena, pero que tenía un cargo que ayudaba al gobierno del virreinato. Entonces, chicos, ya sabemos, el virrey era la máxima autoridad, la gran audiencia eran los jueces, el corregidor tenía que ver con los terrenos, el cabildo eran pequeñas municipalidades que se encargaban de hacer que todo marche bien en la ciudad, y el curaca, que se encargaba de tener la conexión con los indígenas y cobrar los impuestos, ¿no es cierto?, que tenían que pagar los indígenas al rey de España. Muy bien. Continuemos, mis amores. Cambios en el virreinato colonia. Muy bien, miren aquí cómo empezaron a hacer las iglesias. Miren. Las personas cómo empezaron a vestir. Cambió, ¿no? Cambió de lo que hemos visto cómo eran la vestimenta de los incas, cómo cambió con el tiempo. Vamos a ver qué cambios importantes hubieron en el virreinato en la época de la colonia. Muy bien. El primer gran cambio, mis amores, ¿qué fue? La religión. ¿Conoces o reconoces estas imágenes? ¿Quién es? Ah, muy bien, Santa Rosita, ¿no? Santa Rosa de Lima. ¿Y él quién es? José. Ah, muy bien, San Martín de Porres, otro santito del cual vamos a hablar ahora en noviembre. Y esta es la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Dice acá, uno de los cambios más radicales fue la religión. Los españoles al llegar al Perú trajeron la religión católica y prohibieron a los peruanos seguir con sus costumbres. Para ello, los sacerdotes, mira acá, que llegaban tenían que aprender el quechua para poder enseñarles su culto. Miren, nos cambiaron todos a los incas, que eran politeístas, tuvieron que aprender sobre la religión católica. Muy bien, continuemos, mis amores. ¿Qué otro gran cambio vio? A ver, vamos a ver.
Otro gran cambio, nos dice, fue la manera de transportarse y la vestimenta. Mira tú. O sea, cambió la forma del transporte. Aquí vemos un carruaje con ruedas. Nuestro chasqui, ¿se acuerdan de nuestro chasqui? El pobre tenía que correr, correr, correr. Acá ya tenemos un carruaje con ruedas jalado por, en este caso, los caballitos. Y miren la vestimenta de las personas de esa época. ¿Mm? Entonces, ¿cómo cambió, verdad? Continuemos. Las construcciones de las casas, chicos, ya no eran de piedra, miren. ¿Cómo fue? Miren las iglesias, mucho adorno, ¿verdad? Usaban mucho el tallado en puertas en madera, chicos. Continuemos, ¿qué más? Los vendedores ambulantes, chicos. En aquella época le decían los pregoneros, porque cuando salían a la calle ellos lo hacían cantando. Por ejemplo, acá dice leche recién ordeñada. Decía, no, pasaba el lechero. Caserita, caserito, ya llegó el lechero con una leche riquísima para así. Iban hablando, ellos iban cantando, vendían su producto, chicos, rimando, haciendo rimas y cantando. Entonces aquí tenemos a la vendedora, acá tenemos al escobero, tenemos al vendedor de velas, mira, al que vendía los panes. Hay un montón de pregoneros. Continuamos. Ahora, entonces, vamos a ver aquí qué cambios hubo entre la época incaica y la época de la colonia. Bueno, primero, el territorio de los incas se llamaba Tahuantinsuyo. Y cuando vinieron los españoles, ¿cómo se iba a llamar, chicos? Virreinato. Muy bien. ¿Cuál era la capital en la época incaica? El Cusco. ¿Y cuál era la capital en la época de la colonia, chicos? ¿Saben? Era Lima, ¿correcto? ¿Quién gobernaba en la época incaica? El Inca. ¿Quién gobernaba en la época colonial? El virrey. ¿Qué religión tenían los incas? Eran politeístas, ¿verdad? ¿Y qué religión nos trajeron? La religión católica. ¿Qué idioma hablaban los incas, chicos? El quechua. ¿Y luego qué religión trajeron ellos? El castellano. Muy bien. ¿Cuál fue la principal actividad económica en el Imperio Incaico? ¿Se acuerdan? La agricultura. Y en la época colonial, ¿qué dijimos? La minería. Miren cuántos cambios importantes hubieron en nuestro territorio desde la llegada de los españoles. Recordemos también que la capital del Perú llegó a ser Lima, pues Francisco Pizarro la nombra la ciudad de los reyes. Continuemos entonces, chicos. Muy bien, chicos, entonces vamos a hacer algunas preguntitas en nuestra fichita, ¿correcto? Para ello te pido que recuerdes lo que has aprendido hasta el momento sobre la época del virreinato y la colonia. ¿Listos y preparados para trabajar? Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el Zoom para el trabajo de nuestra ficha. Bye bye.